Bueno, entonces, buen día, jóvenes. Hoy vamos a hacer unos 3 problemas más del capítulo 7. Vamos a empezar con el problema 7.16 y para ganar algo de tiempo, ya hice el dibujo en la pizarra. Así que voy a leer. El problema 7.16 dice lo siguiente. Una bala de 35 gramos de masa se dispara contra un bloque de madera de 6.2 kilos con una velocidad de 210 metros por segundo, como se muestra en la figura. Después del impacto, la bala se queda incrustada en el bloque y ambos se dirigen hacia un resorte con un extremo fijado en la pared. El lado derecho del resorte está fijado en la pared. ¿Ya? Punto seguido. La superficie horizontal por donde desliza el bloque tiene un coeficiente de rozamiento igual a 0,15. Punto seguido. Calcule la máxima compresión X del resorte si tiene una constante de rigidez de 1 kilonewton por metro. Entonces aquí yo ya he hecho las conversiones. Los 35 gramos es 0,035 kilos y 1 kilonewton tiene 1000 newtons. Por lo tanto, 1 kilonewton sobre metro es igual a 1000 newton sobre metro. Entonces, el problema trata de lo siguiente. Tenemos inicialmente un bloque en reposo. A ese bloque lo disparamos un proyectil de masa 35 gramos con una velocidad de 210 metros por segundo. Nos dice que el proyectil queda incrustado en el bloque. Entonces, trata de un choque inelástico. ¿Ya? Entonces, después del choque, tanto bloque como proyectil avanzan estos 30 centímetros, que también está convertido a 0,3 metros, chocan con el extremo izquierdo del resorte y lo van a comprimir al resorte. Vamos a considerar siempre que la compresión es X, exagerando un poquito. Entonces, el bloque va a avanzar desde este punto a este punto, que lo vamos a representar con las letras A y B. ¿Ya? Entonces, el bloque con más el proyectil va a avanzar desde la distancia, perdón, desde el punto A hasta el punto B, una distancia D lo vamos a llamar, ¿ya? Esa es la distancia que va a avanzar el bloque. Muy bien. Entonces, el problema es un problema combinado. La primera parte es de choques del capítulo 7 y la segunda parte es del capítulo 6 de trabajo y energía, ¿no? Les decía que en estos problemas aplicamos todo lo que se ha visto anteriormente, ¿ya? Entonces, cuando el choque es inelástico, no podemos aplicar el principio de conservación de la energía cinética. El único principio que aplicamos es el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la cantidad de movimiento que representamos con P, entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Ya? Ahora, la cantidad de movimiento inicial está dada simplemente por la masa y la velocidad del proyectil. ¿Por qué? Porque el bloque está en reposo. Entonces, antes del choque, no hay cantidad de movimiento del bloque. Entonces, la única cantidad de movimiento es la masa del proyectil por su velocidad inicial. ¿Ya? Igual, después del choque, los dos cuerpos quedan unidos, porque es un choque inelástico. Entonces, sumamos la masa del proyectil más la masa del bloque. Y esto lo vamos a multiplicar por V. ¿Ya? Entonces, para nosotros V es la velocidad después del choque. ¿Ya? Entonces, después del choque, tanto el bloque como el proyectil se van a mover con esa velocidad. Es decir, después del choque adquieren energía cinética y luego esa energía cinética se va a convertir en energía potencial elástica más una energía que se pierde en forma de trabajo que hace la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta ecuación, yo voy a despejar la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual a ¿qué? A la masa del proyectil por la velocidad del proyectil dividido la suma de las dos masas. ¿Ya? Igual. Entonces, voy a reemplazar aquí los valores para encontrar. La masa del proyectil es 0,035 kilos. 0,035 más
6,2 kilos, perdón. Por la velocidad, es el numerador, por 210. Dividido la suma de las dos más. Entonces, en el denominador tengo 0,035 más 6,2, que es la masa del bloque. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a encontrar que la velocidad después del choque va a ser igual, a ver, tengo 6.2 más 0.035, eso lo subimos al numerador, por 210 por 0.035, ¿ya? Esa velocidad es 1,178, que lo vamos a redondear a 1,18. Entonces, son velocidades pequeñas después del choque, debido a la gran pérdida de energía. Entonces, la velocidad después del choque del bloque y del proyectil es de 1,18 metros por segundo. Entonces, ahora vamos a aplicar la ecuación general de la energía entre el punto A y el punto B, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la energía en el punto A debe ser igual a la energía en el punto B más el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, ¿ya? Ahora, la energía en el punto A es solamente energía cinética. Nuestro nivel de referencia va a ser la superficie horizontal, ¿ya? Por lo tanto, en el punto A, la única energía que tienen los dos cuerpos es energía cinética. Aquí no hay resorte y no hay altura, ¿ya? Entonces vamos a tener, aquí voy a escribir, un medio, ¿ya? Entonces aquí tenemos la suma de las masas, m más m por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Esa es la energía cinética que adquiere el bloque y el proyectil inmediatamente después del choque. En el punto B, en la máxima compresión, el bloque se va a detener, por lo tanto la velocidad va a ser cero. Entonces esa energía cinética se va a convertir, parte de esa energía, en energía potencial elástica, que va a ser 1 medio de K por X al cuadrado. Y otra parte se va a perder como calor, ¿ya? Debido a las fuerzas de rozamiento. Entonces, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por la normal. Entonces, aquí sí voy a escribir. Ustedes saben que la fuerza de rozamiento es nu por la normal, ¿no ven? Pero la normal en este caso es igual al peso del bloque y del proyectil. Entonces, la normal va a ser m más m por g. ¿Ve? Y la distancia D va a ser los 0,3 metros más la compresión. ¿Ve? La distancia de A a B es igual a 0,3 metros más X. Entonces, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento. Entonces, ñu por la normal. Entonces, la normal hemos dicho m más m por g. ¿Eh? Esa es la fuerza de rozamiento. Por esta distancia D, que viene a ser 0,3 más X. ¿Ya? Entonces, ahora voy a sustituir datos para simplificar. Entonces, aquí tengo un medio. 0,035 más 6,2 por 1,18 al cuadrado. Esta velocidad es 1,18. Aquí voy a simplificar un poco. El valor de K es 1000. ¿No ven? Entonces, 1000 entre 2 es 500. Directamente voy a colocar 500x al cuadrado. ¿Ya? Más. Ahora, el valor de ñu me dice 0,15. 0,15. La masa tenemos 0,035 más 6,2. Está mi borrador. 0,035 más 6,2. Aquí tenemos por 981, finalmente 0,3
más X, una ecuación A. Entonces ahora voy a simplificar esa ecuación, entonces voy a hacer las diferentes operaciones. Entonces aquí tengo 0.035 más 6.2. Igual, eso por 1.18 al cuadrado, por 0.5. Esto me sale 4.34. Aquí lo voy a anotar. 4.34. Igual, en el lado derecho tengo 500x al cuadrado más. Entonces ya sabemos que se va a formar una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces tengo aquí otra vez 0.035 más 6.2 igual. Eso por 0.15 por 9,81. Esto me sale 9,17. Voy a anotar aquí 9,17x, ¿ya? Más, ahora eso por 0.3 igual 2,75, ¿ya? 2, entonces, finalmente voy a ordenar mi ecuación de segundo grado. Entonces me va a quedar 500x al cuadrado más 9,17x. Entonces, este término va a ir con signo negativo al lado derecho. Entonces, tengo 2.75 menos 4.34. Y esto es menos 1,59. Igual a 0. Entonces, tenemos nuestra ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, aquí sí todo lo vamos a resolver. Entonces, x va a ser igual. Vamos a hacer una raya. Lo vamos a hacer directo esto, ¿ya? Entonces, aquí tengo menos 9,17 más menos raíz cuadrada de 9,17 al cuadrado menos 4 por A. A vale 500 por C. C vale menos 1,59. Dividido 2 por A. 2 por 500. ¿Ya? Entonces finalmente vamos a tener X igual. Entonces tengo menos 9,17 más menos dividido 1000. ¿Ya? ¿Se ve todavía eso? Se ve en la pizarra. ¿Ya? Entonces ahora vamos a sacar la raíz. Aquí menos por menos se vuelve más. 4 por 500 es 2000. ¿Ya? 2000 por 1,59 más 9,17 al cuadrado. Igual raíz. Eso me sale 57,13. ¿Ya? Entonces aquí me va a dar dos valores de X, ¿no ve? Un valor de X negativo. Ese lo eliminamos. ¿Por qué? Porque la compresión no puede ser negativa. ¿Ya? Entonces el valor positivo va a ser 57,13 menos 9,17. ¿Ya? Eso dividido 1000. Entonces, este valor, entonces aquí te lo voy a colocar, el valor correcto de X es 0,048 metros, ¿ya? O en centímetros, 1,2 sería 4,8 centímetros, ¿no? Entonces, la respuesta a este problema es que la compresión que sufre el resorte es 4,8 metros, ¿ya? 4,8 metros. De esa forma estaría resuelto el problema. Entonces vamos a borrar ahora y vamos a ver un problema con coeficiente de restitución. Rapidito.
que lo damos una limpiadita mejor. Ahí está manchado, pisar. Entonces vamos a hacer ahora, es un problema con coeficiente de restitución. Voy a hacer el problema 720 para que ustedes se corrijan un error, ¿ya? Entonces, el problema 720 hay un error en un dato, que yo ya lo tengo aquí corregido en la resolución del problema, ¿ya? Ahorita les voy a indicar dónde había un error en los datos. Voy a hacer entonces, en primer lugar, el dibujo. Este marcador lo despedimos. Ya no pinta nada. Muy bien, entonces el problema dice lo siguiente. La esfera de masa 2 kilos. Entonces me está dando la masa de la esfera igual 2 kilos. La esfera de masa 2 kilos se suelta desde la posición que se muestra en la figura. Entonces la esfera lo soltamos. Entonces la velocidad inicial, 0. ¿Ya? No voy a anotar, pero eso ya queda sobreentendido, ¿no? Suelta, velocidad inicial, 0. ¿Ya? Como se muestra en la figura. Luego se produce un choque inelástico con el bloque de masa 6 kilos que se encuentra en reposo. Entonces aquí hay un bloque de masa igual a 6 kilos. ¿Ya? Les decía, en este problema hay un error que yo ya le he corregido. ¿Ya? En el texto estaba la masa, ¿ya? La masa de la esfera estaba 10 kilos. Y por lo tanto, con esos 10 kilos no sale el resultado. Entonces he vuelto a revisar el problema del libro que saqué y la masa de la esfera es 2 kilos, ¿ya? Entonces con esta corrección vamos a resolver ahora el problema. Voy a seguir leyendo. ¿Dónde está? Entonces,
se produce un choque inelástico con el bloque de masa 6 kilos que se encuentra en reposo. El coeficiente de restitución del choque es E igual a 0,7. Entonces, aquí tenemos un coeficiente de restitución. ¿Ya? Voy a anotar los datos con este marcador. Entonces, hemos representado con E al coeficiente de restitución. En este caso nos dice que el coeficiente de restitución es 0,7. ¿Ya? 0,7. Punto seguido. El bloque se desliza por una superficie horizontal sin rozamiento y comprime al resorte una elongación de X igual a 0,1. En este caso nos están dando el valor de la compresión del resorte. X igual a 0,1 metros. Punto seguido. Si R igual a 0,6, nos dice si el radio es igual a 0,6 metros, ¿ya? Si el radio es igual a 0,6 metros, determine la constante de recuperación del resorte. Y nos da el valor de G igual a 9,8. Bueno, no hay problema esto, ¿ya? Podemos utilizar 9,8, 9,80. Entonces, el valor de G igual a 9,8 metros por segundo. Y tenemos que encontrar el valor de K, de la constante del resorte. ¿Ya? Muy bien, entonces el problema trata de lo siguiente. Soltamos nosotros la esfera desde este punto, es decir, cuando la cuerda está horizontal. ¿Ya? Entonces la altura que va a descender es igual al radio. Entonces cuando llegue la esfera aquí a la parte más baja, ¿ya? Lo va a hacer con una velocidad. Entonces yo voy a representar con A a la esfera y con B al bloque, ¿ya? Entonces, antes del choque, la esfera va a llegar a ver dónde lo voy a anotar, aquícito lo voy a anotar, ¿ya? La esfera va a llegar con esta velocidad, B sub A1. Entonces, para nosotros, BA1 es la velocidad de la esfera antes del choque, ¿ya? Nos dice que se produce un choque inelástico que está dentro de la tercera clasificación de choques. No es ni perfectamente elástico ni perfectamente inelástico. Pero en este choque los cuerpos quedan separados, ¿ya? Pero debido a las fuerzas de rozamiento hay pérdida de energía. Por eso no aplicamos el principio de conservación de la energía cinética. Entonces, cuando el valor de E está comprendido entre 0 y 1, el choque es inelástico y los cuerpos quedan separados. Pero hay una pérdida de energía, ¿ya? Entonces, en este caso se produce el choque inelástico y lo más probable es de que la esfera rebote. ¿Por qué digo que va a rebotar? Porque la masa del bloque es muy grande, son 6 kilos y la masa de la esfera es 2 kilos. Entonces, después del choque, ¿ya? Va a rebotar la esfera hacia la derecha con esta velocidad BA2, que lo llamamos la velocidad de A o de la esfera después del choque, ¿no ve? Ahora, inicialmente el bloque está en reposo, por lo tanto su velocidad B sub 1 es igual a 0. Pero después del choque, la velocidad del bloque o del cuerpo B va a ser B sub B2. Entonces nosotros tenemos que calcular esta velocidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esa velocidad vamos a calcular la energía cinética que adquiere el bloque, ¿ya? Luego esa energía va a comprimir, nos dice este resorte, aquí lo voy a anotar el valor de X, ¿ya? Entonces el bloque después del choque sale hacia la derecha con esta velocidad. Choca con el extremo izquierdo del resorte y lo comprime un valor X que es igual a 0,1 metro. La pregunta es calcular la constante de rigidez o constante elástica del resorte, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular esta velocidad, B sub A1, ¿ya? Para eso aplicamos el principio de conservación de la cantidad,
aplicamos el principio de conservación de la energía desde el punto más alto de donde se suelta la esfera hasta el punto más bajo. En el punto más alto, ¿ya? Entonces la energía que tiene la esfera va a ser mg por la altura, que es simplemente el radio. ¿Ya? Cuando llegue aquí al punto más bajo, esa energía se convierte en energía cinética, que va a ser 1/2 de m por b sub a1 al cuadrado, siendo b a1 la velocidad con la que va a llegar antecitos del choque. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuación, simplificamos la masa y la velocidad b sub a1, ¿ya?, va a ser igual a raíz de 2g por r. ¿Ya? B sub a1 va a ser igual a raíz de 2 por 9,8 por 0,6. Nos dice que el radio es 0,6. Entonces, esta velocidad B sub A1 será igual. A ver, ¿dónde está la máquina? Entonces, tenemos 2 por 0,6 por 9,8. Raíz es 3,43 redondeado, ¿ya? 3,43 metros por segundo. Esa es la velocidad de A antes del choque, la velocidad de la esfera antes del choque, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar el choque, ¿ya? Como se trata de un choque inelástico, ¿ya?, entonces vamos a escribir que la cantidad, a ver, ¿dónde lo hago eso? Aquí vamos a hacer, ¿ya? Entonces, la cantidad de movimiento inicial o antes del choque es igual a la cantidad de movimiento final o después del choque, ¿ya? Entonces, antes del choque, el bloque está en reposo. Entonces, la única cantidad de movimiento antes del choque es la de la esfera, que va a ser m por b sub a1, igual. Después del choque, en este caso, en este tipo de choque inelástico, cuando tenemos el valor de E, los cuerpos quedan separados, no quedan unidos, ¿ya? Entonces, estamos asumiendo que la esfera rebota hacia la izquierda. Y por lo tanto, entonces yo voy a escribir aquí la masa de la esfera por B sub A1, ¿ya? Más, ahora, el bloque va a salir disparado hacia la derecha. Entonces, su cantidad de movimiento va a ser la masa del bloque por B sub B2, ¿ya?, por B sub B2. Voy a reemplazar datos para tener mi primera ecuación. Entonces, ¿cuánto vale esto? Vale 2. Entonces, tengo 2 BA1. ¿Cuánto vale BA1? Vale 3,43. Igual. 2, perdón, aquí es B sub A2 ya. La cantidad de movimiento de la esfera después del choque es MBA2, ¿ya? Entonces, 2, la masa vale 2, 2BA2 más. La otra masa vale 6, B sub B2, ¿ya? Finalmente aquí multiplico yo 2 por 3,43, ¿ya? 2 por 3,43, y eso me sale 6,86. Igual a 2 veces la velocidad de A después del choque, más 6 veces la velocidad. Entonces, esta para nosotros es una ecuación con dos incógnitas, ¿no ve? Las incógnitas es BA2 y B sub B2, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora la otra ecuación lo obtenemos de la definición del coeficiente de restitución, ¿ya? Habíamos definido a E igual a menos, ¿ya? Ahora aquí voy a hacer una rayita. En el numerador tenemos la velocidad relativa de B respecto a A después del choque, ¿ya? Entonces tengo B sub B2 menos BA2. En el denominador tengo la velocidad de B respecto a A antes del choque. Esa es nuestra ecuación, ¿ya? Entonces ahora voy a reemplazar yo los datos. Entonces digo, E es igual a menos, ¿ya? Voy a hacer otra vez mi raíz. En el numerador no conocemos ningún valor, dejamos tal como está, ¿ya? B sub B2
menos B sub A2. En el denominador, B sub B1 es 0 porque el bloque está en reposo, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, este término se hace 0. Entonces, aquí queda 0. Menos el valor de BA1 es 3,43. Entonces, eso lo colocamos. Menos 3,43. ¿Ya? Ahora, este menos por este menos se vuelve más. ¿Ya? Y este 3,43 lo voy a traer aquí a multiplicar a E. ¿Pero cuánto vale E? E vale 0,7. Entonces, por 3,43 va a ser igual a B sub B2 menos B sub A2. ¿Ya? De esta ecuación yo voy a despejar BA2. Entonces, BA2 viene con signo positivo, ¿no ve? Esto va a ser igual a B sub B2 menos, ahora multiplico 0,7 por 3,43. 3,43 por 0,7. ¿Ya? Y eso es 2,4. Voy a colocar aquí. 2,4. Entonces, ahora fíjense, yo tengo aquí una segunda ecuación con las mismas incógnitas. ¿Ya? Voy a ver 3,43 por 0,7. Ya, redondeado 2,4. Entonces, ahora esta lo llamo, fíjense, ecuación número 2. Ecuación número 2. Entonces, ahora tengo dos ecuaciones, la 1 y la 2, con dos incógnitas. ¿Cuál es la forma más fácil? Es de que esta ecuación 2, ¿ya? Yo lo voy a sustituir en la ecuación 1. Entonces, vamos a sustituir. Entonces, aquí te voy a escribir. Sustituimos 2 en 1. ¿Ya? Entonces, en el lado izquierdo tengo 6,86. Igual a 2. En vez de B a 2, ¿ya? Entonces abro un paréntesis aquí y coloco B sub B2 menos 2,4. Bueno, más 6 B sub B2. Hacemos desaparecer el paréntesis. 6,86 igual. Aquí tengo 2 B sub 2. ¿Ya? Menos 2 por 2,4 va a ser 4,8. Pues finalmente tengo 6,86 igual 2 más 6, 8. Pero a ver, vamos aquí a este 4,8 negativo lo voy a traer de una vez al lado izquierdo a sumar al 6,86, ¿ya? Entonces les decía, entonces 4,8 más 6,86 es 11,66, ¿ya? 11,66. Entonces aquí en el lado izquierdo directamente yo voy a colocar 11,66 igual a 2 más 6, 8 B sub B2. Y de esta ecuación voy a calcular el valor de B sub B2, ¿ya? Entonces B sub B2 me sale 11,66 dividido 8, ¿ya? Esto es igual a 1,45. Por esta vez voy a colocar todos los decimales, porque es solamente por satisfacer el resultado, ¿ya? Entonces la velocidad queda 1,4575 metros por segundo. Positivo, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que B o el bloque después del choque se mueve hacia la derecha. Voy a calcular el valor de BA2 de la esfera después del choque, ¿ya? Y me tendría que salir negativo porque yo estoy asumiendo que rebota. Así lo voy a hacer, fíjense. Entonces BA2 va a ser igual B sub B2, pero ¿cuánto vale B sub B2? Fíjense, vale esto 1,4575 menos 2,4, igual. Y me sale justamente menos
0,94. Entonces, la velocidad de A o de la esfera después del choque me sale negativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que rebota, ¿ya? Rebota hacia la izquierda. Bueno, a mí lo que me interesa es esta velocidad, ¿ya? La velocidad del bloque después del choque. Entonces, una vez conociendo esa velocidad, y como aquí no hay rozamiento, fíjense, no hay rozamiento, entonces la energía cinética que adquiere el bloque se va a convertir en energía potencial elástica en el momento que lo comprime al resorte. Entonces, aplicamos aquí el principio de conservación de la energía mecánica, ¿ya? Entonces, la energía mecánica en este punto es igual a la energía mecánica en ese punto. Entonces, escribimos un medio de la masa del bloque por B sub V2 al cuadrado debe ser igual a un medio de K por X al cuadrado, ¿ya? En este caso, simplificamos el un medio. Y a partir de aquí despego yo el valor de K. Entonces, K va a ser igual, ¿ya? A la masa por B sub V2 al cuadrado dividido X al cuadrado. Igual, voy a reemplazar datos. La masa es 6. La velocidad con todos sus decimales 1,4575 al cuadrado. El valor de X me dice 0,1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa forma, encontramos el valor de K. Entonces, tengo 1,4575 al cuadrado por 6 dividido 0,1 al cuadrado. Igual, eso me sale 1274,6 Newton por metro. ¿Ya? Entonces, el valor de K, aquí también yo creo que entra esto en la pantalla, es igual a 1274,6 Newton por metro. ¿Ya? Entonces, en el texto el resultado está 1274,5. Como les digo, o sea, si yo aquí redondeo a 1,46, me va a salir mayor, pero no hay problema, o sea, no siempre tiene que salir exactamente igual al resultado del texto, pero tampoco se puede desviar mucho, ¿ya? Muy bien, entonces, denme un segundito, jóvenes, por favor, van a disculpar ya. Ya van a disculpar, jóvenes, muy rara vez que tenía una llamada urgente del exterior, o sea, mi hijo está allá en la Argentina, van a disculpar, ¿ya? Bueno, entonces vamos a continuar ahora con un problema más.
Entonces vamos a hacer ahora el último problema del capítulo 7, que es el 7.25. Voy a hacer el dibujo. A ver, ojalá funcione mi compás. Está medio, pues no importa. No nos quita el mío. Entonces voy a leer el problema. 7.25 dice lo siguiente. Un proyectil con cierta velocidad v sub p, ¿ya? Un proyectil con cierta velocidad v sub p y masa m, m es la masa del proyectil, se dispara contra un bloque de masa m igual a 2m. La masa del bloque, ¿ya? Ay, perdón, 2, a decir. La masa del bloque es el doble que la masa del proyectil, por eso colocó 2m, ¿ya? Entonces aquí cito la masa del proyectil y, digamos, si representamos con m mayúscula, la masa del bloque es igual a 2m, ¿ya? 2 veces la masa del proyectil. Ya, voy a leer de nuevo porque ya le perdí. Un proyectil con cierta velocidad v sub p y masa m se dispara contra un bloque de masa m mayúscula igual a 2m, que cuelga del extremo de una cuerda de longitud L igual a 2 metros. Entonces, para este es el radio, pero en este caso nos dice que el radio es igual a L igual a 2 metros. ¿Cómo se muestra en la figura? Punto seguido. Si el choque entre el proyectil y el bloque es completamente inelástico, ¿cuál debe ser el valor mínimo de v sub p? El valor mínimo de la velocidad del proyectil, de tal modo que ambos logren completar la trayectoria circular. El problema trata de lo siguiente. Tenemos colgado de una cuerda un bloque de masa igual a 2m. Entonces aquí está. Inicialmente el bloque está en reposo, ¿ven? Entonces disparamos nosotros un proyectil con esta velocidad, ¿ya? De tal manera que, bueno, en este caso nos dice que se trata de un choque completamente inelástico. Entonces el proyectil va a quedar empotrado o incrustado dentro del bloque, ¿ya? Entonces nos piden calcular esta velocidad mínima que tiene que tener el proyectil
de tal manera que el bloque y el proyectil logren dar una vuelta, ¿ya? Porque después ya no lo va a alcanzar la energía para dar una segunda vuelta, ¿ya? Entonces, el bloque y el proyectil tienen que dar una vuelta completa, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros tenemos que calcular la velocidad del proyectil y del bloque. Bueno, aquí lo voy a llamar yo. A ver, vamos a llamar en el punto más alto. A ver, aquí vamos. Cuando el bloque esté pasando el punto más alto. Entonces voy a llamar yo, bueno, este es nuestro nivel, a ver, nuestro nivel de referencia es la base del círculo. ¿Ya? Este es nuestro nivel de referencia. Siempre tenemos que tener un nivel de referencia. Entonces, ahora yo voy a representar aquí el punto A, el punto más bajo, ¿ya? Y con B, el punto más alto, ¿ya? Entonces, después del choque, lo que nosotros vamos a calcular es la velocidad aquí en A. Entonces, yo voy a representarlo así. Yo quiero calcular la velocidad de A. ¿Qué es la velocidad de A? Es la velocidad del proyectil y del bloque después del choque, ¿ya? Muy bien, entonces, el problema lo vamos a analizar de la siguiente manera. Choca el proyectil, se produce un choque inelástico, el proyectil queda dentro del bloque y proyectil salen disparados hacia la derecha, con esta V sub A, y va a empezar el movimiento circular, ¿ya? Cuando esté pasando por el punto B, el bloque y el proyectil van a pasar con una velocidad V sub B, ¿ya? Esta velocidad V debe ser la mínima, ¿ya? Que nosotros lo hemos llamado velocidad crítica. Es el menor valor de la velocidad en la parte más alta para que el cuerpo pueda completar la circunferencia. Eso lo vamos a ver ya al final cuando estemos resolviendo el problema. Entonces, por el momento, lo que vamos a calcular es este valor de VA, ¿ya? Entonces, aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento, porque el choque es inelástico. Entonces, P, colocamos P inicial debe ser igual a P final. Antes del choque, el bloque está en reposo. Entonces, la única cantidad de movimiento es la del proyectil. M por la velocidad del proyectil, ¿ya? Igual. Después del choque tenemos M más 2M. Sumamos la masa porque el proyectil queda dentro del bloque. Y esto lo multiplico por esta velocidad A, ¿no? Por esta velocidad A, ¿ya? Entonces, si nosotros aquí hacemos operaciones, tengo, fíjense, M por B sub P, aquí va a quedar 2M más M, queda 3M, B sub A. Ahora la M con la M se simplifica. Entonces, la velocidad de P va a ser igual a 3 veces la velocidad de A, ¿ya? Entonces, esa es mi primera ecuación, ¿ya? Mi primera ecuación. Entonces, ¿yo qué tengo que calcular? Tengo que calcular la velocidad de A para calcular la velocidad de P. Ya, no se nota bien mi marcador, van a disculpar. Vamos a repasar con esto, ¿ya? Entonces, B sub P es igual a 3 veces el valor de la velocidad de A, ¿ya? Ahí se nota mejor. Muy bien. Entonces, tenemos que encontrar ahora el valor de la velocidad de A. ¿Cómo vamos a calcular el valor de la velocidad de A? Lo primero que vamos a hacer es, ahora, desde el punto A hasta el punto B no hay rozamiento. ¿Ya? Por lo tanto, aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica en el punto A y en el punto B, ¿ya? Entonces, yo voy a escribir la siguiente ecuación. Voy a hacer aquí una regla. Entonces, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B, ¿ya? La energía mecánica en el punto A es simplemente la energía cinética, que va a ser un medio, ¿ya? La masa del proyectil más 2M, que es la masa del bloque, por BA al cuadrado, ¿ya? Por B sub A al cuadrado.
¿De acuerdo? Esa es la energía en el punto A. En el punto B también vamos a tener energía cinética, ¿ya? Que va a ser también, voy a decir, un medio, la masa total lo voy a colocar es 3m, ¿no ve? M más 2m, 3m, por la velocidad en el punto B al cuadrado, más la energía potencial gravitacional. Fíjense que el punto B está a una altura 2 veces el radio. Este es nuestro nivel de referencia. Entonces, la altura hasta aquí es 2R. Entonces, la energía potencial gravitacional va a ser mg por 2R, ¿no? Entonces, la masa, hemos dicho, es 3mg por R. A ver si entrecito en la pizarra. Ya, ¿ya? Entonces, ahora fíjense, esto se simplifica, ¿no ve? 3m, 3m, 3m. ¿Qué me está quedando? Voy a dejarlo todavía así. Un medio de b sub a al cuadrado igual a un medio de b sub b al cuadrado más g por r. ¿Ya? Ahora, voy a multiplicar aquí por 2. Entonces, aquí me va a quedar esto por 2, me queda simplemente b sub a al cuadrado. Aquí me queda b sub b al cuadrado. Y aquí me va a quedar 2gr. ¿Eh? Entonces, a esta lo voy a llamar yo ecuación número 2. Ahora, para calcular el valor de BA, yo necesito el valor de B sub B. Es decir, necesito el valor de la velocidad en la parte alta. Para encontrar el valor de esa velocidad en el punto B, entonces nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton a la dinámica rotacional. ¿Ya? Entonces, cuando el bloque está en la parte superior, actúan dos fuerzas hacia abajo. Una fuerza es la tensión, ¿ya? Y otra fuerza es el peso, que va a ser 3mg. ¿Por qué? Porque la masa es m, pues, es m más 2m. Por eso estoy colocando 3m, que es la masa, por g. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el punto B, desde aquí te voy a escribir, se cumple la segunda ley de Newton a la dinámica circular. Entonces vamos a tener que T, ¿ya? Las fuerzas hacia abajo, T más 3mg debe ser igual a la masa, que sigue siendo 3m. ¿Ve? A ver. Voy a escribir, no, voy a borrar, ya voy a escribir la ecuación completa. Digamos, estoy simplificando. Entonces, la segunda vez que la sumatoria de fuerzas en el punto B es igual a la masa por la aceleración centrípeta en el punto B. ¿Ya? Entonces, las fuerzas que se dirigen al centro son positivas. Entonces, tengo T, la tensión, más la masa, que es 3mg, igual. La masa total sigue siendo 3m, ¿no ve? Y la aceleración centrípeta, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad en el punto B al cuadrado sobre el radio. ¿Ya? Ahora, como nos piden el valor mínimo de B sub P, entonces el valor de B sub A también tiene que ser el mínimo. Y por lo tanto, el valor de B sub B también tiene que ser el mínimo. ¿Cómo se encuentra el valor mínimo en el punto más alto o valor de la velocidad crítica? En el punto más alto, la tensión no tiene ningún efecto. Entonces, hacemos T igual a 0. ¿Ya? Entonces, si T hacemos igual a 0, entonces 3m con 3m se simplifica. Y de aquí nos queda que la velocidad v al cuadrado es simplemente g por r. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos definido a la velocidad crítica como igual a raíz de g por r. Pues este valor de la velocidad es el valor de la velocidad crítica en el punto B, o la mínima velocidad con la cual el bloque y el proyectil logran dar la vuelta de la circunferencia. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, este es el concepto de velocidad crítica. ¿Cuándo encontramos la velocidad crítica? Cuando anulamos la tensión, cuando T es igual a 0, ¿ya? Muy bien, entonces para nosotros esta es la ecuación 3. Entonces ahora, esta ecuación 2 va a quedar de la siguiente manera. B sub A al cuadrado es igual. B sub B al cuadrado. B sub B al cuadrado es G por R. G por R. Más. Ay, no, pero aquí hay un error. Ahí hay un error. Estoy viendo que hay un error, hijo. ¿A dónde se me ha ido? Un medio M más 2M por B al cuadrado igual a un medio. Arriba M más 2M, 3M que lo simplificado, B al cuadrado. Ah, ya. Aquí hay un error, jóvenes, ¿ya? Les decía que la altura es 2 veces el radio, ¿no ve? Entonces, aquí yo tengo que colocar 3M, que es la masa, y aquí 2GR, ¿ya? Entonces, aquí es G, no sé si se ve todavía este título, lo ponen G por 2 por R. Entonces, aquí era más 2GR. Entonces, al multiplicar por 2, esto es 4, ¿ya? Entonces, ese error, por favor, aquí es 2R la altura, ¿ya? Entonces, queda 4G. Entonces, aquí queda 4GR. Finalmente, entonces, BA al cuadrado es igual. GR más 4GR es 5GR. Entonces, de aquí la velocidad A va a ser igual a raíz de 5G por E. Esta lo vamos a llamar ecuación número 4. Finalmente, fíjense, voy a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 1. Entonces, la velocidad del proyectil me dice que es igual a 3 veces A. Entonces, 3 por raíz de 5G por R. Reemplazando 3 raíz 5 por 981 por 0,6. El radio, 2. 5 por 981 por el radio, que es 2 metros. ¿Ya? Entonces, hacemos operaciones y encontramos, esta es la velocidad mínima. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el menor valor de B y con el menor valor de A. ¿Ya? Muy bien. Finalmente vamos a hacer entonces ese último cálculo. Tengo 5 por 2, 10. Por 9,81. Raíz. Eso por 3. Y nos sale 29,7. ¿Ya? Este marcador no está aquí. Nada. Entonces, la velocidad mínima con la que se debe disparar el proyectil es de 29,7 metros por segundo cuadrado. La respuesta está correcta. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces aquí damos por terminado los problemas del capítulo 7. Ya estamos contra el tiempo. La próxima semana vamos a arrancar directamente con el último capítulo, que es el capítulo 8. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí vamos a parar la grabación.